Estados Unidos, Jorge, se metió ¿Qué en la pasó? campaña electoral. No me digas. Sí, en su más amplia dimensión. Sí. Ayer, por ejemplo, el Partido Nacional volvió a referirse a un tema que ya había colocado la semana pasada, y es el de la llegada de presos de Guantánamo, un acuerdo que ha alcanzado el gobierno uruguayo con el gobierno de los Estados Unidos y que se piensa se va a concretar después de las elecciones nacionales, pero antes de marzo, según dijo, por ejemplo, la embajadora Yulisa Reynoso. Desde el Partido Nacional no escapamos a los pronunciamientos, y ya que el candidato oficialista es tan propenso a formular intimaciones públicas a los demás partidos, yo le pregunto, tanto a Tabaré Ramón Vázquez Rosas como a Raúl Fernando Sendic Rodríguez, qué piensan sobre este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Porque mientras el Partido Comunista critica al pacto yanqui y a la embajadora de Estados Unidos, la fórmula oficialista responde con silencio, silencio y más silencio, dijo anoche Jorge Larrañaga, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Nacional, en alusión justamente a ese acuerdo que implica la llegada de 6 presos que están alojados en Guantánamo, o alojados, entre comillas, en Guantánamo, en la base de los Estados Unidos en la isla de Cuba. Y además, ayer el Partido Comunista justamente emitió un comunicado donde critica a la embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, por las reuniones que ha mantenido con los candidatos a la presidencia, donde les ha transmitido además el interés de Estados Unidos para que Uruguay se sume al acuerdo transpacífico, el denominado TPP, un acuerdo comercial muy amplio que integran varios países de Chile, América. Perú, Colombia y México. No, de este lado de de este América. lado, y Estados Unidos y una cantidad de países Claro, del otro claro, lado del claro. Pacífico. Claro. Estamos en línea precisamente con el senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorie. ¿Qué tal, Lorie? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Jorge. Un gusto hablar con usted y con su audiencia. Gracias por atendernos. Lorie, ¿cuál es el cuestionamiento? Aquí el cuestionamiento es para la embajadora. ¿No es para los candidatos que recibieron a la embajadora? Mire, el cuestionamiento tiene que ver con, no la embajadora, que suponemos no actúa por cuenta propia. Nosotros pensamos que ella depende del Departamento de Estado. Sin duda. El equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores para mucha gente que, diríamos, quizás no conozca estas terminologías. Y el Departamento de Estado no puede actuar sin el aval del presidente Obama, nos parece. Por lo tanto, nosotros hacemos abstracción de la embajadora y vamos al grano, vamos a quien, diríamos, está entrometiéndose en los asuntos internos de nuestro país. Claramente que eso, a nuestro juicio, que está, diríamos, buscando pronunciamientos sobre temas muy sensibles, muy complejos, que hacen a aspectos sustanciales de la vida económica y comercial del Uruguay, como por ejemplo impulsar, presionar para que el Uruguay se integre al acuerdo transpacífico que en América Latina está hoy por hoy siendo promovido o negociado por Chile, Colombia, Perú, pero también por México, pero también por Canadá y también Costa Rica en Centroamérica. Y por el lado de Asia, por un conjunto de países. Pero aquí, por eso digo la sensibilidad extrema que tenemos que tener con estos temas. Este acuerdo es un acuerdo que está dejando afuera a nuestros dos principales socios comerciales, a aquellos dos países a los cuales nosotros más productos les vendemos y por los cuales más depende la producción nacional hoy por hoy para su desarrollo, como son Brasil en América Latina y China en el resto del mundo. Entonces, mucho cuidado con los pasos a dar, mucho análisis y mucha reflexión, pero yo hago abstracción, si te me permite, hasta del tema en sí, que es complejísimo, como verá. Sí. Y digo que, aunque no fuera este tema, aunque fuera cualquier otro, a menos de 30 días de las elecciones, y aunque no fuera esta embajadora
embajadora o este país, si fuera cualquier otro, nosotros diríamos exactamente lo mismo. No nos parece correcta la intromisión, como no nos parecería correcto que nuestro embajador pita en Estados Unidos o cualquier otro de nuestros embajadores en procesos electorales que siempre son complejos en cualquier país del mundo, ¿verdad?, fuera a inquirir y fuera a presionar y fuera a intentar que dichos candidatos apoyaran determinados procesos que tienen que ver con nuestro país. No nos parece correcto esa intromisión. Y ahí voy a lo que Larrañaga no dice y no hace, que es pronunciarse sobre esta intromisión. Sí. ¿A él le parece o no que es indebida la intromisión, esta injerencia? Porque habla de Guantánamo, pero tampoco dice nada, ni critica un ápice al presidente Obama sobre su compromiso no cumplido de cerrar la cárcel de Obama, de Guantánamo. Es una de las principales críticas que muchos de quienes lo votaron, sobre todo en las intelectualidades liberales en Estados Unidos, que así se les llama ya a la izquierda, no hay la terminología uruguaya de izquierda y derecha, ya se usa más para decir a alguien con tendencia de izquierda, los liberales versus conservadores. Bueno, él, digamos, se comprometió y él tuvo un voto demócrata importante que fue sensible a esos compromisos y no ha cumplido. Sí. Y está claro que también está buscando, diríamos, frente a los problemas legales, jurídicos, porque hay una Suprema Corte allá, o mejor dicho, como se le llama allá, Corte Suprema de Justicia, dominada por la derecha más rancia, más conservadora, que está impidiendo, junto con los republicanos, a decir verdad, el cierre de esta cárcel de Guantánamo. Entonces, diríamos, sí, podría pensarse que es sacarle las castañas del fuego a Obama, pero también está inscrita esta situación en algo más general. A ver. En una situación del ser humano y sus circunstancias, porque ¿qué han dicho los candidatos de los partidos opositores respecto a la llegada al Uruguay de sirios y sirias, incluyendo niñas y niños que van a venir a nuestro país, que van a ser apoyados por distintas instituciones, no solo estatales, instituciones eclesiásticas, sociales, digamos, privadas de la vida nacional, que van a dar apoyo a estas decenas de sirias y sirios que vienen al Uruguay, refugiados de una de las peores guerras que últimamente asolan al mundo, ¿verdad? Y en el caso de Guantánamo, si nos pusiéramos puros, podríamos abstraernos de gente que está viviendo casi 24 horas con luz artificial, como se ha denunciado, sí, que está viviendo permanentemente con altoparlantes que les inundan sus oídos y les, digamos, liquidan su cerebro casi virtualmente. Podríamos abstraernos de personas que uno los ha visto caminar agachados y atados de pies y manos, en una situación tipo simiesca, ¿verdad? Sí. Porque así los hacen caminar y así hemos visto las fotos, Sí. no las inventamos. Entonces digo que es también un tema muy complejo que queda reservado, sí, a, diríamos, nuestro presidente, como lo ha dicho, y nosotros le damos la derecha a él en este caso, porque de lo que se trata son de cuestiones humanitarias muy, muy importantes, y si sabrá él lo que es estar Sí. solo, aislado, Sí. y casi enloqueciéndose en una prisión, ¿verdad? Claro. Lorie, Respetemos eso también, en torno a quienes muy sueltos de cuerpo, no sé si han estado una hora presos por luchar contra la dictadura o por oponerse a determinadas cosas o por defender lo que creían justo, y muy sueltos de cuerpo hablan de estas cosas. Yo en esto inclino banderas y digo, le doy la derecha a mi presidente para definir. bien. Lorie, lo que usted expresa de Guantánamo
es la expresión de la mayoría de la gente que ha mirado con ánimo crítico, ¿verdad?, lo de Guantánamo, que es un verdadero escándalo en materia de derechos humanos. Eso ha sido no solamente transmitido desde fuera de los Estados Unidos, sino también en la interna de los Estados Unidos. Buena parte de la información, por ejemplo, aparece en los medios norteamericanos, especialmente escritos sobre las condiciones deplorables que tienen los presos de Guantánamo, sometidos a una cantidad de situaciones que llevan a su vida prácticamente a circunstancias infrahumanas. Hay un detalle que yo sé que usted lo conoce, no se pueden mencionar todos, pero además se agrega, que es el alto índice de suicidios o de intentos de suicidios que hay por parte de los detenidos debido al calvario que deben soportar allí en Guantánamo. Ahora, trasladar Guantánamo a una situación que tiene que ver con una propuesta de que Uruguay se integre al Acuerdo Transpacífico, me parece que son dos cosas distintas. Usted me habla de presión, por ejemplo, sobre Uruguay. El gobierno no está viviendo las elecciones, o no debería vivirlas. El presidente Mujica sabe que en el mes de marzo entregará el mando presidencial, que un gobierno debe seguir actuando, y está además en condiciones de decir no. Este gobierno está en todas las, tiene todas las potestades para decir no, esto no es conveniente para Uruguay. ¿En qué consiste la presión realmente? Hace poco, por ejemplo, el presidente Mujica se reunió con Putin para realizar acuerdos comerciales con Rusia, un país que también en materia de derechos humanos, bueno, es preferible no hacer un repaso, pero se sabe que en Rusia se vive una situación de autoritarismo muy poderosa. ¿Cuál es la circunstancia que de alguna manera, en este caso, ustedes entienden que ejerce presión sobre nuestro país? Bueno, hay una diferencia esencial, de base, ¿verdad? Una cosa son las relaciones y vínculos intergubernamentales. Sí. Que siempre deben de existir. Pero por supuesto, y que deben de existir con Estados Unidos, como con Rusia, como con China, Brasil o al país que a usted se le ocurra. Pero otra cosa es, en medio de una campaña, que una embajadora esté entrevistándose con los candidatos, no con el gobierno. Ah, ese es el aspecto, está bien. Sí, Son sí. los candidatos. Ahora lo comprendo. Digo, es algo que nosotros, por eso yo les decía el ejemplo de que nosotros, Uruguay, el presidente Mujica, en esa línea lógica que yo le decía, ¿no? Yulisa Reynoso, embajadora, Departamento de Estado, presidente de Estados Unidos. Si funcionan medianamente bien los vínculos entre los tres aspectos, Yulisa terminó en Obama. Entonces, yo preguntaría, ¿cómo caería en Estados Unidos que nuestro embajador Pita, por orden del ministro Almagro, por orden del presidente de la República, estuviera preguntándole a los distintos candidatos en medio de menos de 30 días de las elecciones si Estados Unidos está dispuesto a ingresar al Mercosur, porque es lo que más les conviene? Sí, claro. Ni se darían cuenta los norteamericanos, ni se... yo sé. Sí, sí. Pero, digamos, pero exactamente. La honorabilidad y la determinación de un país no está en un tamaño. Bien, bien, eso lo entiendo. Ahora, el centro que me parece que usted no está enfatizando, por lo menos no ha marcado como elemento central, está en el descontento que le produce al Partido Comunista, que de alguna manera el gobierno uruguayo, porque los candidatos cada cual tiene además sus propios derechos, podemos considerar si es o no ponderado lo realizado por la embajadora de Estados Unidos, ¿verdad? Pero los candidatos tienen su propio derecho de ejercer su propia libertad y de rechazar o de alguna manera hacer oídos a lo que la embajadora Yulisa Reynoso está planteando. El descontento debería ser en este caso del Partido Comunista con el gobierno, específicamente con el gobierno de Mujica, que está de alguna manera atendiendo una circunstancia que llega desde Estados Unidos, ¿o no?
son dos cosas bien diferentes, vuelvo a repetirlo. Estamos hablando de la injerencia en una campaña electoral, mientras que en el otro caso son procesos de conversación que, así como se dan vinculados a el ingreso de carne ovina a Estados Unidos, sí, y a la inversa el ingreso al Uruguay de carne de ave, de carne pollos, de pollos al Uruguay, que también es algo que hay que estudiarlo, no parece. Pero digo, estas conversaciones sobre los presos de Guantánamo tienen meses, sí, muchos meses de realizar, y no tienen absolutamente nada que ver con interferir en los asuntos internos del Uruguay en un momento tan delicado, tan especial como son las elecciones internas. Que digo que aunque no se tratara del Transpacífico, que es un acuerdo terriblemente negativo desde nuestro punto de vista para el Uruguay o cualquiera de los países que lo vayan a asignar, en la misma Chile, hoy se están cuestionando ese acuerdo porque supera ampliamente las ventajas que se le dan a las grandes empresas norteamericanas a través de un TLC. Supera, por ejemplo, lleva, para darle una idea, porque es muy secreto además, han sido filtrados por Wikileaks apenas algunas cosas, porque solamente 5 personas en cada país están conociendo de estos tratados, y eso también da la idea de hasta qué punto este secretismo, entre comillas, revela por qué no se quiere visitar, democratizar las negociaciones, ¿no? Uno entra a sospechar, pero digo, lleva 60 años la extensión de las patentes de los medicamentos, lo que elimina la posibilidad de confeccionar genéricos, que son medicamentos mucho más baratos que se pueden realizar por los países una vez que vencen las patentes, para, diríamos, democratizar la salud y llevar medicamentos a precios adecuados, como lo ha hecho Brasil, como lo ha hecho India, por supuesto que enfrentándose, y yo creo que muchos de los avatares de Dilma en Brasil tienen que ver con eso, enfrentándose a altos y poderosos intereses internacionales, sobre todo de los laboratorios, que cuando les tocan, diríamos, sus intereses, saben después, diríamos, vengarse y bien. Pero también, bueno, están los derechos de Internet que quieren ser cobrados, otra cosa que surgió de estas negociaciones. Pero digo, yo hago abstracción de eso, puede ser ese tema, puede ser lo que sea, lo que a mí, digo, pienso y debe de sensibilizarnos. No sé, capaz que estamos en otro mundo y nosotros, los comunistas, somos... Pero digo, la intervención por cualquier tema que sea de un embajador en los asuntos electorales previos, nacionales, eso es lo que a nosotros no nos cierra. Está claro, está claro. Son negociaciones, y yo mire que no tengo absolutamente nada que ver con el embajador. Está bien, es decir, está no claro. hay problema con este embajador, porque quizás yo supongo que si hay un mínimo orden en las relaciones internacionales de la principal potencia mundial, no sería ella la responsable en todo caso. Bien. Porque no lo podría hacer el embajador Pita allá, que yo nunca me imaginaría que tomara definiciones como tan hipotéticas como la que yo le hacía, sin Almagro detrás y sin Mujica en última instancia definiendo eso. Pero claro, de repente en Estados Unidos, como usted bien dice, nosotros no somos nada y estas cosas no funcionan con este orden, y hay una iniciativa local de la embajadora de hacer lo que está haciendo. Pero yo una abstracción del tema en concreto, que ya es peligroso y sensible. Está bien. Por eso afecta las relaciones con dos países clave como China y Rusia, de los cuales vivimos. En este momento el Uruguay vive fundamentalmente de las exportaciones de todos los países, y esas dos países, tanto China como, yo le entiendo lo comercial, pero en el plano de lo que usted hablaba de los derechos humanos de Guantánamo, que compartimos totalmente su pensamiento, también hay que decir que China y Rusia no se caracterizan por la defensa de los derechos humanos, tal como lo entendemos en Occidente, ¿no? Son países durísimos. Y de Brasil, ¿no? Brasil es otra cosa, Brasil es otra cosa. Rusia es un país importante en el comercio con Uruguay, pero está lejos todavía de los niveles bien. Ventas. Yo estoy hablando de lo sensible que es desde el punto de vista comercial. Los dos países,
fundamentales a los cuales le vendemos nuestra producción exportable, Sí. esa que hace que funcione el Uruguay y hace Quedan que excluidos. quedan excluidos. Entonces, Bien. yo no le voy a entrar a analizar, porque una táctica que muchos analistas están viendo, de que Estados Unidos tiene dos grandes tratados hoy en curso a escala mundial. Uno es el Transpacífico, y otro Sí. es con la Unión Europea, y que tiene una clara finalidad de aislar a China y también a los países del BRIC, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Sí. porque claramente que aquí hay confrontaciones de grandes potencias, de grandes, diríamos, zonas económicas, y los intereses que están detrás son muy poderosos. Bien. Y desde ese punto de vista es un tema precioso para analizarlo, pero en otro momento. Está entendido, creo. Lorie, está entendido ahora claramente su pensamiento. Yo le agradezco mucho por estos minutos, le deseo que tenga buena jornada y la seguimos en una próxima. Como no, Jorge, cuando usted lo desee. Hasta muy pronto, Señores, ha sido el senador y secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Eduardo Lorie.